Él había de resucitar de entre los muertos. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio las vendas de lino puestas allí, y el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Juan 20, 1. El primer día de la semana. El primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Resucita, gloria mía, resucita, vida mía. Entretanto, a pesar de que los ojos de mi alma siguieron siempre a mi Hijo y nunca lo perdieron de vista, en esos 3 días que estuvo en el sepulcro, yo tenía tales ansias de verlo resucitado que continuamente repetía en la hoguera de mi amor: resucita, gloria mía, resucita, vida mía. Mis deseos eran ardientes, mis suspiros eran de fuego, tanto que me sentía consumir. Finalmente, en estas ansias vi que mi querido Hijo, acompañado por aquella innumerable muchedumbre de almas, salió del limbo en actitud triunfante y se transportó al sepulcro. Era el alba del tercer día, y así como toda la naturaleza había llorado por él, así gozaba ahora, tanto que el sol anticipó su curso para estar presente en el momento en que mi Hijo resucitaba. ¡Oh, maravilla! Antes de resucitar, Jesús mostró a aquella multitud de almas su santísima humanidad sangrante, toda llagada y desfigurada, como había quedado reducida por amor a ellas y a todas. Cómo quedaron conmovidas y admiraron los excesos de amor y el gran portento de la redención. Hija mía, cómo te habría querido presente en el acto de la resurrección de mi Hijo. Él era todo majestad. De su divinidad, unida a su alma, brotaban mares de luz y de belleza encantadora que llenaban cielo y tierra. Y como triunfador, haciendo uso de su potencia, ordenó a su muerta humanidad que acogiera nuevamente a su alma y que resucitara triunfante y gloriosa a vida inmortal. ¡Qué acto tan solemne! Mi querido Jesús triunfaba sobre la muerte diciéndole: muerte, ya no serás más muerte, sino vida. Así, con este acto de triunfo, sellaba que
Él era hombre y Dios y confirmaba su doctrina, sus milagros, la vida de los sacramentos y la vida de toda la iglesia. Y no solo esto, sino que además triunfaba sobre las voluntades humanas debilitadas y casi muertas en el verdadero bien, para hacer triunfar en ellas la vida de aquel querer divino que debía llevar a las criaturas la plenitud de la santidad y de todos los bienes. Al mismo tiempo, en virtud de su resurrección, ponía en los cuerpos el germen de resucitar a la gloria imperecedera. Hija mía, la resurrección de mi Hijo encierra todo, dice todo, confirma todo, y es el acto más solemne que Él realizó por amor a las criaturas. Juan 20, 8-9. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido, que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Todos venían a mí, diciéndome que habían visto a Jesús resucitado, que el sepulcro estaba vacío. Del libro La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. La hora del triunfo. Hija bendita, tú sabes que yo estuve presente en la resurrección de mi Hijo, pero no hice mención a ninguno, esperando que Jesús mismo manifestara que había resucitado glorioso y triunfante. La primera que lo vio resucitado fue la afortunada Magdalena. Después, las piadosas mujeres. Y todos venían a mí diciéndome que habían visto a Jesús resucitado, que el sepulcro estaba vacío. Y yo escuchaba a todos y con aire de triunfo confirmaba a todos en la fe de la resurrección. Para la noche, ya casi todos los apóstoles lo habían visto, y todos se sentían como triunfantes por haber sido apóstoles de Jesús. ¡Qué cambio de escena, hija querida, símbolo de quien se ha hecho dominar primero por la voluntad humana, que representa a los apóstoles que huyen, que abandonan a su maestro, y es tanto el temor y el pavor que se esconden. Y Pedro llega hasta a negarlo. Oh, si estuvieran dominados por la divina voluntad, jamás habrían huido de su maestro, sino que, valerosos y como triunfadores, no se habrían separado jamás de su lado y se sentirían honrados de dar la vida por defenderlo. Juan 20, 9. Jesús debía resucitar de entre los muertos. Con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 21, capítulo 17. La resurrección de nuestro Señor ha dado a las criaturas el derecho de resucitar, diferencia que hay entre quien obra en el divino querer y entre quien obra
fuera de él. Estaba siguiendo los actos del santo querer divino cuando Jesús resucitó del sepulcro, glorioso y triunfante, y mi amable Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha dicho: hija mía, con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. El pecado había quitado estos derechos de resucitar a las criaturas. Mi humanidad, con resucitar, los restituyó. Ella encerraba el germen de la resurrección de todos, y en virtud de este germen encerrado en mí, todos tuvieron el bien de poder resucitar de la muerte. Quien hace el primer acto debe tener la virtud de encerrar en sí todos los demás actos que deben hacer las otras criaturas, de modo que en virtud del primer acto, los demás puedan imitarlo y hacer el mismo acto. ¡Cuánto bien nos llevó la resurrección de mi humanidad, dando el derecho a todos de resucitar! Para el hombre, porque se había sustraído de mi voluntad la gloria, felicidad, honores, todo le había quedado malogrado. Había roto el eslabón de unión que, uniéndolo con Dios, le daba los derechos a todos los bienes de su Creador. Y mi humanidad, con resucitar, enlazó el eslabón de unión, restituyéndole los derechos perdidos, dándole virtud de resucitar. Toda la gloria, todo el honor es de mi humanidad. Si yo no hubiera resucitado, ninguno podría resucitar. Con el primer acto viene la sucesión de los actos semejantes al primero. Mira qué cosa es la potencia de un primer acto. Mi mamá reina hizo el primer acto de concebirme. Ella, para poder concebirme a mí, Verbo eterno, encerró en sí todos los actos de las criaturas para corresponder a su Creador, en modo de poder decirle: soy yo que te amo, te adoro, te doy satisfacción por todos. Entonces, encontrando a todos en mi mamá, a pesar de que fue mi concepción, pude darme a todos como vida de cada criatura. Así tú, hija mía, con hacer tus primeros actos en mi voluntad, las otras criaturas reciben el derecho de entrar en ella y de repetir tus actos para recibir los mismos efectos. Cómo es necesario que, aunque sea uno solo, haga el primer acto, porque esto sirve para abrir la puerta, prepara las materias primas para formar el modelo para dar vida a ese acto. Cuando el primero está hecho, a los demás les resulta más fácil imitarlo. Esto sucede aún en el bajo mundo. Quien es el primero en formar un objeto debe trabajar más, sacrificarse más, debe preparar todas las materias que se necesitan, debe hacer tantas pruebas, y cuando el primero está hecho, no solo adquieren el derecho de poderlo hacer los demás, sino que les resulta más fácil el repetirlo. Pero toda la gloria es de quien ha hecho el primero, porque si no hubiese hecho el primero, los otros actos semejantes jamás habrían podido tener existencia. Por eso, sea atenta a formar tus primeros actos si quieres que el reino del fiat divino venga a reinar sobre la tierra. Después de esto,
Estaba fundiéndome en el santo querer divino, llamando a todos los actos de las criaturas, para que todos resurgieran en Él. Y mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, qué gran diferencia hay entre un acto hecho en mi voluntad y un acto, aún bueno, hecho fuera de ella. En el primero corre una vida divina dentro de él, y esta vida llena cielo y tierra, y ese acto recibe el valor de una vida divina. En el segundo corre un acto de vida humana, y este es limitado, restringido, y muchas veces su valor termina cuando termina el acto. Y si algún valor hay dentro, es valor humano sujeto a perecer. La divina voluntad forma la completa resurrección del alma en Dios. Hija mía, mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los honores y llamó a vida a todas mis obras que hice en el curso de mi vida sobre la tierra, y formó el germen de la resurrección de las almas y hasta la de los cuerpos en el juicio universal. Así que sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta y mis más bellas obras habrían sido sepultadas. Así el alma, si no resurge del todo en mi voluntad, todas sus obras quedan incompletas. Y si el frío en las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan. Todo eso formará la tumba donde sepultarla, porque faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resurgir el fuego divino. Faltará quien de un solo golpe elimine todas las pasiones y haga resurgir todas las virtudes. Mi voluntad es más que sol que eclipsa todo, fecunda todo, convierte todo en luz y forma la completa resurrección del alma en Dios. La humanidad resucitada de Jesús, símbolo de quien vivirá en el querer divino. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 98, párrafos 4 y 5. Ay, hija mía, la verdadera felicidad la lleva mi voluntad. Solo ella encierra todos los bienes en el alma y haciéndose corona en torno al alma, la constituye reina de la verdadera felicidad. Solamente ellas serán reinas de mi trono, porque son parto de mi querer. Tan es verdad esto, que aquella gente no fue feliz. Muchos me vieron, pero no me conocieron, porque mi querer no residía en ellos como centro de vida. Por tanto, a pesar de que me vieron, permanecieron infelices. Y solo aquellos que tuvieron el bien de recibir en sus corazones el germen de mi querer, se dispusieron a recibir el bien de verme resucitado. Ahora, el portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol
coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra. Que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados, no han tenido actitud continua en mi querer. Por tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas que formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad, pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. En efecto, mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los que dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada, y por tanto ser espectadores de mi subida al cielo. Ahora, si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón, porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe. Es la marca de gloria que recibe. Es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Y ahí ama, obra, piensa. Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada. Pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, nada tiene de propio, sino todo de Dios, y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado. Por eso no serán muchos. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso, está siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo.
Juan 20, 8-9. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido, que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Con resucitar, todo resurgía junto conmigo. Las criaturas, mis penas, los bienes adquiridos para ellas. Y en cuanto mi humanidad triunfó sobre la muerte, así mi voluntad resurgía y triunfaba en las criaturas, esperando su reino. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 39, párrafo segundo. Hija mía bendita, si tú dudas de esto, no crees ni reconoces mi potencia que no tiene límites, y cuando quiero todo, puedo. Tú debes saber que al crear al hombre fue puesta nuestra vida en él, y él era nuestra habitación. Ahora, si no ponemos a salvo esta nuestra vida con su decoro, con su dominio, con nuestro pleno triunfo, haciéndonos conocer que estamos en esta habitación y que ella se siente honrada de ser dominada y habitada por un Dios, si esto no hacemos, significa que nuestra potencia es limitada. Su poder no es infinito, y quien no tiene la potencia para salvarse a sí mismo, mucho menos puede salvar a los demás. Es más, el verdadero bien, la potencia que no tiene límites, primero sirve y pone a salvo a sí mismo, y después se vierte en los demás. Ahora, con venir a la tierra, sufrir y morir, vine a poner a salvo al hombre, esto es, a mi habitación. ¿No te parecería extraño aún a ti si mientras ponía a salvo la habitación, el propietario, el habitante de ella sin sus derechos, sin dominio y sin poder ponerse a salvo? Ah, no, hija mía, habría sido absurdo y sin el orden de nuestra sabiduría infinita. La redención y el reino de mi voluntad son uno, inseparables entre ellos. En mi venida a la tierra vine a formar la redención del hombre y al mismo tiempo vine a formar el reino de mi voluntad para salvarme a mí mismo, para retomar mis derechos que por justicia me son debidos como creador. Y así como en la redención me expuse a tantas humillaciones, apenas inauditas hasta morir crucificado, me sometí a todo para poner a salvo mi habitación y restituirle toda la suntuosidad, la belleza, la magnificencia con la cual la había formado, para que de nuevo fuera digna de mí. Y cuando parecía que todo había terminado y mis enemigos satisfechos de que me habían quitado la vida, mi potencia, que no tiene límites, volvió a llamar a la vida a mi humanidad, y con resucitar todo resurgía junto conmigo. Las criaturas, mis penas, los bienes adquiridos para ellas, y en cuanto mi humanidad triunfó sobre la muerte, así mi voluntad resurgía y triunfaba en las criaturas, esperando su reino. Si mi humanidad no hubiera resucitado, si no hubiera tenido esta potencia, la redención habría fallado y se podría dudar que fuera obra de un Dios. Así que fue mi resurrección la que hizo conocer quién era yo y puso el sello a todos los bienes que vine a traer a la tierra. Así mi divina voluntad será el doble sello, la transmisión en las criaturas de su reino que poseía mi humanidad.
mucho más que para las criaturas, formé este reino de mi voluntad divina en mi humanidad. ¿Por qué entonces no debo darlo? A lo más será cuestión de tiempo, y para nosotros los tiempos son un punto solo. Nuestra potencia hará tales prodigios, abundará al hombre de nuevas gracias, nuevo amor, nueva luz, que nuestras habitaciones nos reconocerán y ellos mismos, por voluntad espontánea, nos darán el dominio y nuestra vida estará al seguro, con sus plenos derechos en la criatura. Con el tiempo verás lo que sabe hacer y puede hacer mi potencia. Cómo sabe conquistar todo y arrojar por tierra a los más obstinados rebeldes. Quien jamás puede resistir a mi potencia, que con un solo soplo derribo, destruyo y rehago todo como más me place. Por eso, tú ruega y sea tu grito continuo. Venga el reino de tu fiat y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección. Yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. El hombre, con sustraerse de mi voluntad, formó el reino de sus males, de sus debilidades, pasiones y miserias. Y yo quise venir a la tierra, quise sufrir tanto. Permití que mi humanidad fuese lacerada, le fuera arrancada a pedazos su carne toda llena de llagas. Y quise también morir para formar por medio de mis tantas penas y de mi muerte el reino opuesto a los tantos males que se había formado la criatura. Un reino no se forma con un solo acto, sino con muchos y muchos actos, y por cuantos más actos, tanto más grande y glorioso se vuelve un reino. Así que mi muerte era necesaria a mi amor. Con mi muerte debía dar el beso de vida a las criaturas. Y de mis tantas heridas debía hacer salir todos los bienes para formar el reino de los bienes a las criaturas. Por eso mis llagas son fuentes que desbordan bienes, y mi muerte es fuente de donde brota la vida a provecho de todos. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección, porque el hombre con hacer su voluntad perdió la vida de mi querer, y yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que, si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat. Le faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía. Y entonces mi amor se sentiría incompleto. Sentiría que podría hacer más y no lo hacía, y habría quedado
con el duro martirio de un amor no completado. Que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho, el mal es todo suyo. Pero mi amor posee y goza su pleno triunfo. Cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección, porque en el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, en cada mirada y en todo, a la voluntad suprema. Y conforme la encerraba, así el divino querer me preparaba la gloria, la luz en mi resurrección, y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad, no es maravilla que si miro, si hablo, si me muevo, salga tanta luz de mí para poder dar luz a todos. Ahora quiero encadenarte y envolverte en esta luz, para poner en ti tantos gérmenes de resurrección por cuantos actos vas haciendo en mi voluntad. Ella es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. Ella es germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad, germen de resurrección a la gloria. Así que conforme el alma hace sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina, porque mi querer por naturaleza es luz, y quien en él vive tiene virtud de transmutar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. Mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Finalmente la muerte, que maduró mi resurrección, la que llamaba a todas a resurgir en mi fiat divino, y cómo simboliza a lo vivo mi resurrección, el reino de mi voluntad. Mi humanidad llagada, deformada, irreconocible, resurgía sana, de una belleza encantadora, gloriosa y triunfante. Ella preparaba el triunfo, la gloria a mi voluntad, llamando a todos en ella e impetrando que todos resurgieran en mi querer, de muertos vivos, de feos bellos, de infelices felices. Mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Fue mi único acto lleno de triunfo y de victoria. Y esto me convenía porque no quería partir para el cielo si primero no daba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar en el reino de mi querer. Y toda la gloria, el honor, el triunfo a mi fiat supremo para hacerlo dominar y reinar. Por eso, únete conmigo y haz que no haya acto que hagas y pena que sufras, que no llames a mi voluntad a tomar su puesto real y dominante, y como vencedora conquiste a todos para hacerse conocer, amar y querer por todos.
Quien vive en nuestro querer encuentra la vida en los actos de su Jesús y corre siempre en ella nuestra voluntad obrante, conquistante y triunfante, y nos da tal gloria que el cielo no la puede contener. Después de esto continuaba mi giro en todo lo que hizo nuestro Señor sobre la tierra y me he detenido en el acto de la resurrección. ¡Qué triunfo! ¡Qué gloria! El cielo se volcó sobre la tierra para ser espectador de una gloria tan grande. Y mi amado Jesús ha regresado y me ha dicho: Hija mía, en mi resurrección venía constituido el derecho a todas las criaturas de resurgir en mí a nueva vida. Era la confirmación, el sello de toda mi vida, de mis obras, de mis palabras, y confirmación de que si vine a la tierra fue para darme a todos, y a cada uno como vida que les pertenecía. Mi resurrección era el triunfo de todos y la nueva conquista que todos hacían de aquel que había muerto por todos, para darles vida y hacerlos resurgir en mi misma resurrección. ¿Pero quieres saber en dónde consiste la verdadera resurrección de la criatura? No al final de los días, sino mientras aún vive en la tierra. Quien vive en mi voluntad resurge a la vida y puede decir: mi noche ha terminado. Resurge en el amor de su Creador, de modo que no existe más para ella el frío, las nieves, sino que siente la sonrisa de la primavera celestial. Resurge a la santidad, la cual pone en precipitosa fuga a las debilidades, a las miserias, a las pasiones. Resurge a todo lo que es cielo, y si mira la tierra, el cielo, el sol, los mira para encontrar las obras de su Creador, para tener ocasión de narrarle su gloria y su larga historia de amor. Por eso, quien vive en mi querer puede decir como dijo el ángel a las piadosas mujeres cuando fueron al sepulcro: ha resucitado, no está más aquí. Y dice: mi voluntad no está más conmigo, ha resucitado en el fiat. Y si las circunstancias de la vida, las ocasiones, las penas, circundan a la criatura como buscando su voluntad, ella puede responder: mi voluntad ha resucitado, no la tengo más en mi poder. En sustitución tengo a la divina voluntad, y con su luz quiero investir todo lo que me circunda, circunstancias, penas, para formar en ellas tantas conquistas divinas. Quien vive en nuestro querer encuentra la vida en los actos de su Jesús y corre siempre en ella nuestra voluntad obrante, conquistante y triunfante, y nos da tal gloria que el cielo no la puede contener. Por eso vive siempre en nuestro querer. No salgas jamás de él si quieres ser nuestro triunfo y nuestra gloria.